sábado 1 de mayo de 2021. Entraba en vigencia la actual legislatura que estará en el cargo hasta 2024. La mayoría calificada la ganó el partido Nuevas Ideas con 56 votos y el segundo partido con más escaños fue Arena con 14 legisladores. El mismo día de la instalación, la bancada Cian otorgó a Ernesto Castro la presidencia de la Junta Directiva y la mayoría de cargos. En dicha sesión, los legisladores de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC empezaron a hacer algunos cambios. Solicito se incluya con dispensa de trámite de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y una de las primeras acciones que hizo esta nueva legislatura fue el cambio del fiscal general de la República y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fue justamente en este lugar que ese 1 de mayo los policías se apostaron para esperar a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían sido elegidos esa noche. En hechos confusos, la policía resguardaba una de las entradas de la Corte Suprema de Justicia. Se dijo que era para asegurar la entrada de los nuevos magistrados. Ahora, algunos hacen sus valoraciones de este hecho. Y esto la Constitución no lo reconoce, ni tampoco tratados internacionales, ni el ordenamiento jurídico. Y se aniquila el Estado constitucional de derecho. Eso nos hace retroceder casi 200 años. Tenemos por primera vez en la historia constitucional una asamblea legislativa sin iniciativa de ley, que todos los días maquila leyes con un potencial nocivo para los derechos de los salvadoreños. De esta forma, la actual legislatura no ha escapado de la polémica en sus acciones, sobre todo las relacionadas con las leyes aprobadas y su trabajo en la instalación de comisiones especiales, como por ejemplo, para investigar fondos a ONGs y supuestos sobresueldos a funcionarios de gobiernos anteriores. Hemos hecho una producción legislativa 200% más que las administraciones anteriores. O sea, estamos trabajando, la población creo que lo ha visto, lo ha percibido. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen este inicio de semana. Sobre todo ahora que nos toca hacer una evaluación sobre el trabajo legislativo a un año de haber sido juramentada la nueva Asamblea Legislativa. Esta noche tenemos al diputado Reyes Deming para que haga frente a lo que le tocaba a sus compañeros. Diputado, buenas noches, es un gusto tenerlo aquí, aunque sabemos que fue, dijéramos, a distiempo, si se puede llamarlo así, pero este espacio era para el partido, así que a usted le tocará sacar la casta. No, gracias Julio por la invitación, un saludo a toda la teleaudiencia, en la disposición de poder hablar sobre los distintos temas de coyuntura, la renovación de Arena, el año de legislación, que creo que es importante que todos los salvadoreños pues sepan la realidad y la verdad sobre el trabajo legislativo, y un placer estar acá junto a ti. Muchas gracias. Bien, César, quisiera antes de entrar de lleno a ver toda la evaluación legislativa, es decir, entiendo que, ¿cómo ven ustedes esta renovación, si se puede llamar renovación, o es una sustitución nada más de personas? Yo creo que no la llamaríamos como una renovación en sí, sino que estamos nosotros trabajando para hacer una refundación del partido. Y me refiero a una refundación del partido, a volver a los principios y los valores que caracterizaban a nuestro instituto político tradicionalmente, ¿verdad? Que creo que todos los salvadoreños lo conocen, lo comparten: Dios, libertad, familia, democracia, la protección del Estado de Derecho. Son cuestiones a las cuales nosotros tenemos que volver a nuestras raíces para así poder lograr ser hasta cierto punto atractivos nuevamente para la población y que se pueda volver a cobrar o a recobrar esa confianza pues que con el tiempo que ha pasado pues un partido tradicional y antiguo pues ha perdido. Entonces nosotros nos corresponde a las nuevas generaciones recuperar esa cancha perdida. ¿Y crees que está la voluntad política, tú la percibís? Pues la voluntad política nace de aquellos que se involucran, nace de aquellos que tienen la valentía para participar, y yo creo que es momento de dar ese paso y sobre todo ese salto de calidad que merece la institución y sobre todo que exigen los salvadoreños y la militancia. La misma estructura lo ha pedido, yo creo que esta es la oportunidad para poder lograrlo. Bien, evacuado ese tema, quisiera que entráramos de lleno. El día de ayer se cumplió un año de la actual legislatura, en el cual ustedes también forman parte. Quisiera empezar diciendo cómo califican
dijéramos, el trabajo de la actual legislatura, César? Desde mi punto de vista personal, y yo creo que la población así lo ha percibido, se pudiese calificar el trabajo legislativo como reprobado. ¿Ya? Yo creo que la población salvadoreña ha visto cómo un órgano legislativo está sometido bajo el yugo o bajo las órdenes que vienen desde Casa Presidencial, y entonces en ese sentido es que se ha perdido esa independencia o ese balance de poderes que toda sociedad democrática debe de tener. Y sobre todo te hago unos puntos aquí cortitos. Una democracia saludable debe de tener varios elementos, y esta es la separación de poderes, instituciones fuertes, debe de tener independencia, y así es como se desarrollan las democracias hoy por hoy. Pero ¿qué estamos viendo nosotros en el año de gestión que lleva el órgano legislativo? Estamos viendo que... ¿No hay independencia? No hay independencia, estamos viendo que es el 1 de mayo, pues históricamente va a ser recordado y va a ser reconocido como el año del golpe a nuestra democracia, a nuestra institucionalidad, cuando esta Asamblea Legislativa destituye ilegalmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, destituye ilegalmente al fiscal general de la República. Estamos viendo también cómo se ha vuelto una asamblea legislativa con un partido único, en donde se ha perdido el debate, donde se ha perdido el diálogo, y son cuestiones importantes para una democracia y son cuestiones importantes para un parlamento. ¿Y cómo podías calificar, dijéramos, y antes no había, en la Asamblea funciona la aritmética legislativa, Claro, ¿verdad? Y esto me lleva a hacerte la otra pregunta. ¿Cuál es el rol que juegan ustedes en la Asamblea Legislativa? el rol que nosotros jugamos dentro de la Asamblea Legislativa, y como tú bien lo dijiste, sobre todo con el tema de la aritmética legislativa que es tan importante hoy por hoy, es el rol de una oposición, es el rol de velar por la Constitución, es el rol de velar por nuestra democracia, el rol de velar por un Estado de Derecho y el respeto a nuestras leyes, es el rol de velar por los salvadoreños. Somos conscientes que es beneficioso para los salvadoreños que exista una democracia. Todas las sociedades avanzadas occidentales pues se rigen bajo un sistema democrático, y estamos viendo cómo hoy por hoy El Salvador pues ha perdido todo tipo de indicios de democracia que podíamos tener. Y algo muy importante, tener este sistema democrático nos costó a nosotros, lastimosamente como país, 75,000 vidas, un conflicto armado de 12 años, y estamos hablando que todo lo que avanzó o todo lo que se pudo avanzar dentro del sistema democrático pues se perdió. Todo lo que se trabajó desde 1992 se ha perdido en un año de gestión, a donde vemos que los poderes del Estado están subyugados a las órdenes de Casa Presidencial. ¿Ustedes se consideran oposición, César? Totalmente, totalmente, es nuestro rol natural, ¿ya? Ser oposición, ser propositivos también y defender nuestros principios y valores y sobre todo nuestro sistema democrático. Porque hay muchos que dicen, bueno, la gran ventaja que tiene este gobierno es que no tiene oposición. Y cuando decimos oposición, quiero circunscribirla no al tema aritmético, porque sabemos que no pueden incidir ustedes en las decisiones, porque no tienen más que 11 diputados, dijéramos en ese momento. Pero sí con planteamientos, sí con posiciones, pero pareciera ser de que fuera de tu persona y de 2 o 3 más, todo el resto de diputados no hablan. Recordemos que oposición dentro de nuestro país no únicamente recae sobre un instituto político, no únicamente recae sobre los diputados, sino que también recae dentro de la labor de la sociedad civil que está realizando tan valientemente. Hemos visto cómo la sociedad se organiza y sale a las calles a manifestarse. Lo hemos visto desde el 15 de septiembre del año pasado, en un caso inédito en nuestra sociedad, en donde antes pues la población salía a ver los desfiles, hoy vimos cómo la población sale a la calle. En el segundo aire del programa vamos a tocar precisamente el tema de las marchas, pero okay. Continúa. Entonces, la oposición, el trabajo de oposición no solo recae en los partidos políticos, sino que también recae
en la sociedad civil y recae en todos los salvadoreños, pues, que están viendo la situación en la que nos está llevando este gobierno de mal manera. Cuando ustedes actúan como oposición, dijéramos, esta tiene que circunscribirse al tema de ser propositiva, claro, ¿verdad? De decir las cosas buenas, pero también de señalar la más. ¿Ustedes en este año han propuesto iniciativas de ley? Te comento algo, justamente sobre lo que tú decís. De los proyectos legislativos presentados en el Parlamento, se han aprobado, con datos, estos son números, se han aprobado 497 proyectos de ley. De estos 497... Eso quiero que me aclares porque los datos no me pegan de acuerdo a las fuentes que teníamos. Es decir, pareciera ser que son 42 nuevas leyes las que han aprobado en esta. Sí, una cosa es nuevas leyes que se pueden aprobar, pero otra son los proyectos de ley que han ingresado o que se han aprobado dentro del Parlamento. Por eso mismo te lo aclaro rapidito. 497 proyectos de ley. De estos, 297 iniciativas presentadas vienen del órgano ejecutivo, vienen de Casa Presidencial. 115, ¿sí?, fueron presentadas por la bancada oficialista, pero ojo, dentro de estos 115 vienen pronunciamientos, vienen condecoraciones, vienen archivo que se mande para archivo, vienen minutos de silencio y cualquier otra propuesta que podamos decir. ¿Qué podemos ver? Que no todo es favorable para la población. 135 han sido por dispensa de trámite. Lo que antes tanto criticaban, hoy podemos ver cómo es la herramienta más útil para la bancada oficialista. Y 55 han sido proyectos de ley presentados por la oposición, de los cuales ni uno solo, Julio, y esto se lo aclaro a la población, ni uno solo ha sido agendado por la Junta Directiva. De los 55 proyectos de ley que la oposición ha presentado dentro del Parlamento, ni uno solo ha sido agendado por la Junta Directiva. Cuando me decís oposición, te estás refiriendo a Arena, PDC, PCN, Vamos y... No, me refiero ¿oposición? A la oposición de Arena, Vamos y Nuestro Tiempo y ¿qué? FMLN tal vez, pero ya sabemos que PCN y PDC... ¿No consideran ustedes como oposición al PCN y al PDC? Claro que no. Ellos están subyugados al partido de gobierno, como naturalmente lo han hecho durante mucho tiempo. ¿Ya? Ok, volviendo al tema, pero ya dejemos a Vamos y dejemos a Nuestro Tiempo como fracción de Arena, porque ese es el objeto del programa. Como fracción de Arena, ¿cuántos decretos han propuesto? Te pongo un ejemplo nada más, ¿sí? Un ejemplo nada más. Se propuso la Ley de Defensa Social y el abandono de la violencia con el tema de la seguridad, por ejemplo. ¿Qué pasó? No pasó, no se agendó y la Junta Directiva no lo aprobó. Se propuso el Sistema Nacional de Becas, en donde se buscaba que en el gobierno se creara una especie de fondo ya para que el gobierno pudiese becar a los mejores alumnos de los centros estudiantiles. ¿Qué sucedió? Tampoco se agendó y tampoco se discutió. Se propuso también el tema de la derogatoria de la ley de Bitcoin, porque hemos visto que es una propuesta de ley o un proyecto de ley que fue inconsulto, ¿ya?, que no tuvo parte para que se pudiera discutir dentro del Parlamento. ¿Y qué pasó? No se agendó tampoco. Entonces estamos viendo que esta dinámica en donde el partido oficialista dice solamente lo mío, lo de los demás no. Cuando me decís no se agendó, ustedes presentan el anteproyecto a la Secretaría. Totalmente. ¿Verdad? Se la reciben. ¿Es incluida en la agenda o no es incluida en la agenda? Nunca se incluye en la agenda. Y ustedes, no, a pesar de esto, no claro. Insisten en el Pleno. Claro, se insiste por todas las vías legales y de proceso de ley, pero estas nunca son agendadas. Okay. Entonces es una situación que estamos viendo que atenta contra la misma democracia y contra la naturaleza del Parlamento. De estas que ustedes aprobaron, que decís que nunca las han querido generar, ¿lo mismo ha pasado con las otras fracciones políticas opositoras que no les toman en cuenta? Hemos visto en su momento
cuando diputados del grupo parlamentario de Vamos o del grupo parlamentario de Nuestro Tiempo, incluso el grupo parlamentario del FMLN, han hecho sus propuestas de ley y de igual manera pues estas no han sido agendadas en ningún momento. Es más, han salido pronunciándose frente a los medios de comunicación sobre esta nueva dinámica que tiene la Asamblea Legislativa de no aprobar o de no presentar o de no agendar las propuestas o los proyectos de ley que hagan los otros grupos parlamentarios. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a entrar a abordar ya lo que es el desarrollo y la estructura dentro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Cómo ha sido la posición de Arena frente al estado de excepción, cómo ha sido la posición de Arena con respecto al tema de presupuesto, si han apoyado o no han apoyado. Cuando regresemos. Bien, antes de irnos al corte comercial, dijéramos planteada la interrogante, César, es decir, ustedes aprobaron el estado de excepción la primera vez, votaron. Apoyamos el tema del régimen de excepción en su momento porque la situación de la delincuencia, pues todos fuimos testigos en donde lastimosamente, pues casi 87 salvadoreños fueron asesinados en cuestión de 72 horas y es por tal razón que nosotros vimos a bien que esto se apoyara. Ok, después viene la prórroga. Ya en la prórroga ustedes no apoyan la prórroga del estado de excepción. ¿Cuál es la diferencia del tratamiento de la primera con la segunda? Tan simple como el respeto de la ley. En la primera sí apoyamos por la misma situación que se dio, en donde vimos esta alza de homicidios que tuvo nuestra sociedad y sobre todo por la incapacidad que tuvo el gobierno para poder resolver y utilizar nuestras leyes penales para poder actuar en ese momento. Debido a este repunte, que no es el primero, sino que en estos 3 años de gobierno hemos sido testigos como El Salvador ha tenido 4 repuntes de violencia, en donde entra la duda, ¿por qué se dan este tipo de repuntes? ¿Ya? ¿O qué razones, o qué causan, o cuáles son las causas de que se den este tipo de repuntes? Ya vimos investigaciones periodísticas en donde se habla de una tregua y que quizás estas sean medidas de presión que los grupos delincuenciales están haciendo al gobierno para recibir ciertos beneficios que ya hemos visto en el pasado con los gobiernos anteriores del FMLN, pues que este tipo de treguas se daban y han sido las mismas investigaciones periodísticas las que han sacado a la luz este tipo de situaciones. ¿Por qué no apoyamos nosotros en la prórroga? Porque la ley te establece, la misma Constitución te establece cuándo se crea un régimen de excepción y te da las causas por cuales se establece un régimen de excepción. También te establece el por qué o cómo es que vas a prorrogar este régimen de excepción, siempre y cuando te dicen las causas no hayan sido atendidas en el momento. ¿Cuál fue lo que detonó el régimen de excepción? Fue el repunte de homicidios que hubo en la sociedad salvadoreña, donde 87 salvadoreños fueron asesinados, pero nosotros vimos cómo ese número de homicidios pues se disminuyó. Entonces no había razón por la cual extender ese régimen de excepción, o cuál era la razón que presenta el gobierno para extender ese régimen de excepción, ¿ya? Entonces esa es la situación que nosotros analizamos y que al gobierno no le interesa respetar la ley. Entonces ellos siempre actúan por sobre la ley y es por esa razón que pasan las situaciones que están pasando. Hemos visto cómo salvadoreños inocentes están siendo apresados, incluso hemos visto cómo salvadoreños inocentes han muerto dentro de los centros penitenciarios
¿sí? Porque en su momento no han recibido la atención médica necesaria o incluso han sido golpeados y asesinados dentro de los centros penitenciarios. ¿Cómo interpretas tú, aparte de la legalidad que la tienen los números, la Constitución permite el régimen de excepción, pero quisiera ver la parte de la legitimidad de estas acciones? ¿Cómo interpretan ustedes como instituto político el hecho de que más de un 80%, casi 90% de la población acepta el tipo de régimen de excepción? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mira, aquí no podemos hacer una interpretación simplista, pero si bien es cierto, puede ser popular una acción, no significa que sea buena. Ya, digamos, te pongo un ejemplo de la comida chatarra, por ejemplo. A todos nos gustan las hamburguesas, pero sabemos que si las comes con reiteradas ocasiones, pues esta no es buena. Entonces hemos visto cómo algún tipo de medida puede ser popular, pero estamos viendo también cómo los salvadoreños están sufriendo este tipo de situaciones, a donde inocentes están siendo capturados. Estamos viendo a donde inocentes han muerto. Al final del día yo hago la pregunta, ¿el fin justifica los medios? ¿O cuánto cuesta una vida de un salvadoreño por el fin que se quiera lograr? Entonces, esas son las cosas importantes que nosotros debemos valorar también. Si bien es cierto, hay una situación y hay un problema, pero tampoco vamos a pasar por encima de los derechos de salvadoreños inocentes para supuestamente resolver ese problema. Muchos han dicho, sobre todo analistas, de que esta era una medicina amarga, que tenía que pasar el país para llegar donde está. Muchos también han planteado decir, bueno, siempre van a haber un daño colateral, sobre todo en este tipo de decisiones, donde la aplicación le corresponde pues, a la policía y a la Fuerza Armada. En ese sentido, la percepción de la ciudadanía, dice, por primera vez se vio una voluntad política de querer atacar el problema. ¿No lo consideran ustedes así? Claro que muchos podrán decir eso, pero como te repito, lo que es popular no necesariamente es bueno. ¿Será bueno para la familia de los salvadoreños o que han sido inocentes y han sido encerrados en los centros penitenciarios? ¿Será bueno para las familias que han visto cómo sus seres queridos han sido brutalmente asesinados por esta situación que estamos hablando? Ese es el punto, porque te pongo otro ejemplo. La Ley de Defensa Social y el Abandono de la Violencia que nosotros presentábamos, la cual no fue agendada y nunca fue estudiada. ¿Qué contenía Lo que se buscaba era justamente resolver esta problemática sin necesidad de poder llegar a un régimen de excepción. ¿Y crees que eso se pudo haber hecho? Totalmente, si es que eso se pudo haber hecho con la coordinación verdadera de los organismos de seguridad de nuestro país. Pero ¿qué está sucediendo? Estamos viendo que un gobierno tiene políticas comunicacionales y no políticas públicas de seguridad. Entonces, ¿qué resultados vamos a tener? ¿De comunicación o vamos a tener resultados que verdaderamente solucionen la problemática del país? Esa es la situación que estamos viviendo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y empezar a hacer, y por tal razón es que tenemos la postura que tenemos. ¿Comparten ustedes a estas alturas, van más de 21,000 capturas, ¿verdad? Lógicamente, ya de por sí, los recintos penitenciarios estaban, dijéramos, sobrepasados en su capacidad, y eso vio necesidad del gobierno de solicitarle a la Asamblea Legislativa la construcción de más centros penales. ¿Ustedes tampoco acompañaron este tema? Claro que no lo acompañamos, y por la sencilla razón de que no podemos acompañar este tipo de medidas o este tipo de propuestas que trae el gobierno, primero cuando no son transparentes, segundo cuando violentan claramente la LACAP. La misma ley te establece 3 puntos básicos y sencillos: transparencia, rendición de cuenta y competencia. Este gobierno, ¿qué hace? Solo trabaja con la competencia. La transparencia no es, porque hemos visto cómo ha atentado contra todos los organismos que buscan la transparencia y la rendición de cuentas dentro de nuestro país. Hemos visto cómo quisieron modificar la ley de acceso a la información pública para declarar información oficiosa como información reservada. Hemos visto cómo la rendición de cuentas no es una cultura que tenga este gobierno. Hemos visto también los altos casos de corrupción que se han documentado, y te pongo un ejemplo:
los 12 casos de la CICIES que documentó y que provocó que el gobierno, al ver estos 12 casos de la CICIES, pues cerrara la CICIES, cerrara la unidad de la Fiscalía General de la República que estaba apoyando o está investigando estos temas, que fiscales generales, perdón, que fiscales se fueran al exilio. Hemos visto todas estas situaciones. Entonces, por esta razón, como este es un gobierno poco transparente, con altos índices de corrupción, es por tal razón que nosotros ya no vamos a apoyar. Nos dice un televidente, porque estamos ya en la etapa de preguntas. Buenas noches, Julio, feliz noche. Pregúntele a su invitado si el plan control territorial era publicidad engañosa. Te puedo responder con esto. Si el plan control territorial hubiese tenido el éxito que el gobierno dice que tuvo, ¿estaríamos en un régimen de excepción ahorita? Si el plan control territorial hubiese tenido el éxito que el gobierno dice que tuvo, ¿por qué son 7 fosas clandestinas las que han encontrado las autoridades? O si el plan control territorial hubiese tenido el éxito que en realidad se tuvo, o que dicen ellos que se tuvo, hubiesen muerto 87 salvadoreños en cuestión de horas. Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Nos dicen, buenas noches, licenciado Julio, en mi punto de vista, los diputados están haciendo un gran trabajo en aprobar lo solicitado en beneficio de los salvadoreños. Vimos como la asamblea anterior a todo lo bueno para los salvadoreños decían que no. Con respecto al estado de excepción, la mayoría de la población aprueba esta acción, ya que ha traído paz y tranquilidad a los salvadoreños. Claro, siempre va un margen de error. Bueno, esa es una de las percepciones que tiene, dijéramos, la ciudadanía. Pero volviendo al tema del quehacer legislativo, César, yo sé que es difícil para una fracción como la que ostentaba después de haber tenido ser la fracción más mayoritaria, claro, pasar a uno. Quisiera saber cómo está el rol, dijéramos, porque eran 14 diputados, entiendo. Sí, sí, claro. Y ahora se han quedado con 11 diputados. Sí, sí. ¿Cómo queda, dijéramos, estos 3? ¿Están expulsados del partido? ¿Se han declarado independientes? ¿Cuál ha sido el rol, si tú lo puedes saber? Tengo entendido que las personas que se apartaron de nuestra fracción legislativa se han declarado como independientes. Ya hemos visto que esta modalidad no es nueva. Ya en las legislaturas anteriores hemos visto cómo grupos de diputados pues habían venido con este tipo de medidas, ¿verdad? o de situaciones, se han declarado independientes. Ese es el rol de ellos. Hoy por hoy hemos visto cómo se han plegado a lo que dice el gobierno, ¿ya? Entonces al parecer pues también ya están con ellos. ¿Crees que había quinta columna en el partido Arena? No lo veo de esa manera. Yo creo que sucedan este tipo de situaciones hoy por hoy es beneficioso incluso para nuestro instituto político, le da espacio a esos liderazgos que nunca habían tenido la oportunidad de poder participar dentro de la política partidaria y poder ostentar un cargo de elección popular. Hemos visto también cómo estas personas que han renunciado, muchos de ellos tienen ciertos señalamientos que hoy por hoy ya recibieron incluso algunos hasta indultos. Entonces podemos ver que son arreglos y cuestiones políticas ahí un tanto oscuras. No me corresponde a mí juzgarlo, sino que esto lo tiene que ver la población salvadoreña. Entonces, la verdad que te digo que no nos afecta. No les ha afectado, no dijéramos, partidariamente de ninguna manera, el hecho de que estos 3, porque no estamos hablando de un diputado común y corriente, estamos hablando de un ex jefe de fracción del partido, si alguien con un peso político, tenés también un dirigente histórico como Donato Baquerano, ¿verdad? Eso no ha permeado, dijéramos, las bases del partido, me refiero en cada uno de los departamentos a los cuales ellos pertenecen. No, al contrario. Como te digo, no nos ha afectado a nosotros como fracción legislativa en el trabajo y en el quehacer legislativo, no nos ha afectado tampoco en el tema de las bases y el trabajo territorial, porque en realidad nosotros vamos a trabajar con las bases y las estructuras que estén y quieran trabajar. Si las bases y las estructuras estaban detrás de una figura política, pues está bien, es decisión de ellos. Pero si las bases y las estructuras
están por principios y valores, pues van a trabajar con nosotros. Ese es el mensaje que nosotros le vamos a dar a la ¿Por qué te estructura? pregunté de estos tres diputados que son, dijéramos, separados dentro de la fracción? ¿Cómo hacen ustedes cuando se convoca a una reunión de fracción? Entiendo de que ahí se llevan los puntos que se van a discutir en la... ¿Ustedes reciben línea de partido o queda a la libertad de cada diputado de apoyar o no apoyar un decreto o de votar en un momento determinado? No, claro que no. Nosotros tenemos reuniones de fracción y estas reuniones de fracción vienen bajo la línea partidaria, pues ideológicamente hablando, ¿ya? O sea, nuestra votación van acordes a lo que nosotros creemos y defendemos. Nos reunimos como fracción legislativa, discutimos los puntos y nuestras posturas las hacemos pues con base a nuestros principios y valores. Discuten al interior de la fracción. Totalmente. Y de ahí sacan una posición independientemente si la compartís o no la compartís. Sí, claro, con la diferencia es que muchas veces en algunos puntos en donde algún diputado puede estar de acuerdo o no, pues también dejamos a la libertad del diputado poder votar, pues esa es parte de la libertad que se ejerce dentro de Arena. ¿Ha votado Arena de alguna manera diferenciada? Es decir, unos apoyan una moción, otros no apoyan otra moción. Actualmente yo no he visto, ¿verdad? En ningún momento que hayan votaciones diferenciadas. Claro, que hayan votaciones diferenciadas. Se pueden ver incluso las diferencias dentro de las reuniones de fracción, pero la misma madurez política de parte de mis colegas, que yo lo digo, aprendo grandemente de cada uno de ellos y sobre todo pues esa buena labor que existe ya dentro de la fracción legislativa y también por parte del jefe de fracción. Si bien es cierto se tienen diferencias, pero al final del día yo creo que la fracción de Arena hoy por hoy tiene la madurez política como para poder tener diferencias, pero defender nuestras posturas con base a nuestros principios y valores. Ok, hay otra, nos dicen aquí, me gusta la oposición de Arena, ya que nosotros no podemos porque nos echan presos. No sé, No entendí. me imagino que estaba evaluando la posición tuya en este momento. Sí. Tú representás al partido. En este preciso momento. Entonces lo que está diciendo es que le gusta... Y respondiendo quizás un poco a eso, es entendible ser oposición, sobre todo en estos tiempos, sobre todo y cuando ser oposición y ser de Arena es sinónimo de valentía debido a las mismas persecuciones políticas que se han dado. Ok, tengo que ir a un corte comercial, ya vamos a ir aterrizando en las conclusiones. ¿Y cuáles son los mensajes que deje esta noche el representante del partido de Arena? Ya volvemos. Bien, trataremos de, en esta última parte, de ir aterrizando, dijéramos, en cuál es la perspectiva que está teniendo César. Quisiera preguntar, ¿ustedes apoyaron la ley del agua, César? La ley del agua, nosotros nos abstuvimos por el tema de la ley del agua, ya por distintas situaciones que se estaban presentando. ¿No votaron? No, claro que no. Ok. Con la ley de donación de órganos, ¿te recordás si ustedes apoyaron o no apoyaron? Por la ley de donación de órganos sí apoyamos. Ok. Como partido, ustedes, ahora que son 11, tienen suplentes. Sí, claro. El que define, dijéramos, a quién determina la suplencia es el jefe de fracción, entiendo yo que es la interpretación. Sí. El jefe de fracción a través de la fracción legislativa. A través de la fracción. Claro. En el caso tuyo, entiendo, sos diputado suplente, pero que ahora te has tocado más, dijéramos. ¿A cuál comisión estás específicamente determinada? Porque eso es importante para ver cuál es el rol que juega el diputado. Claro, regularmente trabajo en la comisión de seguridad, la comisión de defensa, también he apoyado en comisión política, comisión de legislación, y pues en realidad se apoya en donde la fracción pues necesita ese apoyo en su debido momento. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque el rol del diputado, la discusión del diputado se realiza en cada una
las comisiones comisiones, respectivas. sí. Por eso era importante nosotros que hubiésemos querido tener aquí al diputado Rodrigo Hable, Claro. para que nos hablara sobre el tema de seguridad. Él Claro. fue director de la policía, Claro. él fue, dijéramos, viceministro de seguridad y por supuesto que es una persona entendida en esta materia. Claro. Poder comparar, como dicen los de un lado, porque antes no se pudo y porque antes sí se pudo. Pero ya que tú estás dijéramos, en esa comisión, ¿qué propuestas has visto tú que ha circulado o ha propuesto el Partido Arena en esa comisión a la cual tú perteneces? En un principio te mencioné esas propuestas que se había hecho, ¿verdad? Que en su momento pues hemos visto cómo Junta Directiva no las ha agendado. Hemos visto también, o por la experiencia que he tenido, es el poco trabajo que hay dentro de las comisiones. Hemos visto también, te pongo un ejemplo nada más, la comisión que tiene el récord de duración, creo que es la comisión bueno, pero son 25 minutos, hay comisiones que duran 15 minutos regularmente. No hay debate parlamentario. No hay debate parlamentario de ningún sentido. A veces llegas a las comisiones y simplemente se lee la agenda y con la misma se termina. Entonces hemos visto cómo se ha perdido ese debate parlamentario que tan importante es dentro de las democracias y sobre todo tan importante es dentro del Parlamento. Entonces, en realidad, que este mismo mecanismo que están utilizando de la dispensa de trámites, lo que provoca es, o la problemática que provoca es, la carencia de debate dentro del Parlamento. Entonces, al ser la dispensa de trámite el comodín de la bancada oficialista, este debate se pierde, pues, y en realidad se vuelve estéril cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de propuesta que uno pueda hacer. Como partido, como institución, ambos sabemos de que en el proceso de formación de ley hay dos pasos importantes, ¿verdad? La discusión y la aprobación. Eso no es potestativo, es decir, así lo manda la Constitución. Al hacerme el planteamiento de que no hay discusión, de que es por vía de dispensa de trámite, ¿han impugnado ustedes algún decreto desde el punto de vista jurídico en la Sala de lo Constitucional? Porque mientras no hay una declaratoria de inconstitucionalidad de cualquiera de estos decretos que hayan sido aprobados en esos términos, continúan con toda la legalidad. ¿No han iniciado ustedes como partido, dijéramos, los mecanismos ante la Sala de lo Constitucional para tratar de frenar eso? Yo hago la pregunta, no solo a ti, Julio, sino que también a la sociedad salvadoreña. ¿Qué garantía nos da hoy la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué garantía nos da la Sala de lo Constitucional? ¿O qué garantía incluso nos puede dar el sistema judicial? Cuando hemos visto que un claro golpe a nuestra democracia, pues de un plumazo destituyeron a magistrados, destituyeron a jueces, destituyeron a fiscal general. Hemos visto cómo el fiscal general hoy por hoy hace el rol de defensor del gobierno, pero más no defiende los intereses del Estado. Hemos visto también, por ejemplo, en el tema de las violaciones a las garantías constitucionales de los salvadoreños en este régimen de excepción, cómo no existe un Procurador General de la República. No, de derechos humanos. Un Procurador General de Derechos Humanos. ¿A dónde están? ¿Qué garantía nos dan las instituciones hoy por hoy, sobre todo a la hora de poder presentar nosotros algún tipo de reclamo ante la Sala de lo Constitucional, si sabemos que están completamente plegadas y subyugadas a lo que diga Casa Presidencial? Entonces no tenemos ninguna garantía. Hoy por hoy, el que se puede impartir la ley dentro de El Salvador es un sinónimo de estar congraciado con el gobierno. No es un derecho fundamental, sino que para que se pueda hacer impartida la justicia dentro de El Salvador, tenés que estar congraciado y recibir el favor del gobierno. Varios, no solo tú que has externado ese criterio sobre el tema de la sala, pero esa es responsabilidad de la sala como tal o de la corte como tal. Es decir, que mientras no se impugne el nombramiento de estas personas, por más que estemos haciendo los análisis, ellos gozan, dijéramos, hoy por hoy, del nombramiento que se tiene. Mi pregunta era más política, es decir, como partido no han impuesto ninguna inconstitucionalidad.
No, no porque se lo no, consideran no, innecesario. dentro de impugnaciones por el no debate. por el no debate, no, porque estamos claros, sí, que esto no va a tener ningún tipo de eco dentro de la Sala de lo Constitucional, no va a tener ningún tipo de eco dentro de nuestro sistema judicial cuando no existe una imparcialidad. Estamos claros que los dados están cargados dentro de esta cancha, estamos claros que las reglas no aplican para todos, o sea, bien está el dicho aquel, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces estamos viendo que esta situación pues lo que crea es esa indefensión, lo que crea es esa falta de democracia que hoy por hoy estamos sufriendo todos los salvadoreños. Ya finalmente, para cerrar este tema en esta última parte y darte tu recomendación o que tú des tu último llamado, por eso se había invitado, dijéramos, a la diputada Villatoro para establecer, ella forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, sí, claro, y de la Comisión de la Mujer. No sé si claro, tú estás enterado, nos hubiese gustado que nos dijera qué está haciendo la Comisión de Relaciones Exteriores por todos nuestros hermanos en el exterior, qué está haciendo por tanto feminicidio que hay en este país, cuál ha sido el abordaje. Pero bueno, no sé si... Te pongo un ejemplo claro con el trabajo de las comisiones, digamos, para que la población esté enterada. Las comisiones tienen que reunirse una vez por semana, estamos hablando que son 4 veces al mes, ¿sí? Son 20 comisiones, serían unas 80 sesiones de las comisiones durante el mes. ¿Y cuántas se hacen? ¿Qué sucede? Se han hecho 50 alrededor en este mes, o sea, estamos hablando que 30 veces... o 30 comisiones que tuvieron que reunirse, no lo hicieron. Y el caso de la Comisión de la Mujer, por ejemplo, hubo un tiempo que pasó 3 meses sin discutir ningún tipo de iniciativa. Estamos hablando de la Comisión de Medio Ambiente, que solo escuchó la propuesta del gobierno que venía sobre la ley del agua, y de ahí creo que solo 6 iniciativas más o 6 proyectos de ley más. Estamos viendo cómo la Comisión de Seguridad durante 11 meses no hizo ningún tipo de planteamiento para resolver la problemática de seguridad que tenía el país. Entonces estamos viendo que el trabajo legislativo es nulo, Julio, y la población creo que lo ha visto, y es por tal razón que los achacan de que solo llegan a presionar los botones. Según este dato, porque tengo con varios, de las 42 nuevas leyes que se han aprobado en la legislatura, 36 provienen del órgano ejecutivo y 6 de la bancada oficial. ¿Es así ese dato? Totalmente, o sea, podemos corroborar de que el trabajo legislativo está subyugado a lo que dice o lo que viene de Casa Presidencial. Podemos ver también cómo el órgano legislativo se ha vuelto nada más como un parlante propagandístico del órgano ejecutivo. Podemos ver cómo también se ha perdido el debate, se ha perdido la discusión, se ha perdido esa independencia que cree ese equilibrio dentro de nuestra democracia. Y antes no era así, César, la fracción, dijéramos, de gobierno no apoyaba al gobierno que estaba de turno o al presidente que estaba de turno. Es que eso es natural, ¿ya? Que la fracción legislativa que esté en el gobierno pues apoya a su gobierno de turno. Lo que no es natural o es antinatural es que dentro del Parlamento no exista ningún tipo de debate. Es que dentro del Parlamento, solo porque tú perteneces a otra fracción legislativa, yo no voy a poner tus proyectos de ley en agenda, o voy a intentar de anular cualquier tipo de proyecto de ley que venga de la oposición o de las fracciones legislativas de otros partidos políticos. Es que eso no es lo natural. Está claro, ellos pueden apoyar si es que es la misma naturaleza. Lo que sí no puedes hacer es tratar de minimizar o tratar de anular a las fracciones legislativas que no están afines al gobierno. Algo que sí se ha visto y lo tenemos nosotros reflejado aquí en todo este análisis, ha sido que además hay un irrespeto dentro de lo que es el quehacer legislativo, porque en política la percepción es realidad. Entonces esa percepción que tiene en ausencia de debate, ese irrespeto que se tienen en los diputados, cómo han hecho una propuesta ustedes, o en fin, cómo lo ven como fracción, si han acercado ustedes al presidente de la Asamblea a tratar de dijéramos, de hacerle a él del conocimiento de eso y respeto, porque todos somos testigos en
en los debates que se tienen. Claro, yo entiendo que muchas veces incluso el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa ha de ser un cargo complicado de ejercer, y sobre todo cuando se tiene una fracción legislativa la cual es carente de argumento o es carente de cualquier tipo de debate, o simplemente porque careces de algo natural como respetar las ideas de los demás. Si bien es cierto, uno no lo puede compartir, pero tampoco te voy a atacar por eso, pues si es que yo me puedo sentar. ¿Y en tu carácter personal has recibido algún ataque? Sí, claro que sí, muchas veces lo he recibido, pero simplemente es justamente por eso, porque no existe argumentos válidos o no existe debate. Entonces, ¿qué genera? Que naturalmente ellos vienen y caen en las falacias o caen en los ataques para desprestigiar no el argumento que uno dice, sino que a la persona, sino que al instituto político. Entonces, eso lo que hace es degenerar el quehacer legislativo. Finalmente, ¿tú te consideras de la esquina? Sí, somos de la esquina, ya, eso porque es el espacio que nos han asignado, pero también me considero como un férreo opositor a las ideas autoritarias de este gobierno, férreo opositor a las ideas autoritarias de la fracción oficialista, y me considero también un salvadoreño que cree en la democracia, cree en la libertad, cree en el Estado de Derecho. Y al igual que todos mis colegas que están dentro de la fracción legislativa, vamos a seguir luchando por esto constantemente, pues. Ok, bien, César, no me resta más que agradecerte de verdad por la valentía que has tenido de venir, no a este programa, claro, de cara al pueblo, a la ciudadanía, y finalmente quiero agradecerle a Bessie Ríos por esta donación de las tazas que están muy, pero muy bonitas. Gracias, Bessie, tú sos una persona que nos ayuda mucho en este programa. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias sobre todo por permitirnos habernos entrado a su intimidad. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. La verdad es que no parece que haya ningún equilibrio, porque siempre hay una parte de la asamblea que vota para una causa y la otra que se mantiene aparte de eso, pero supongo de que así va a ser siempre en todas las legislaturas. Pues la verdad no he visto mucho trabajo, así que como tal vez se suponía, ¿verdad? Que iba a ser para los jóvenes y todo eso, pero no se ve que den muchas como oportunidades o que den lo que están haciendo, pues exactamente no, al menos yo en noticias no me doy cuenta de nada. Se está trabajando bastante excelente, le digo, un buen porcentaje, pues sí lo están haciendo bien en ese aspecto, ¿verdad? Porque para como estábamos en años anteriores, estábamos bien mal, ¿verdad? Y hoy como se ve la situación, pues que se ha visto y todo esto, pues se ha visto bastante cambio, ¿verdad? Y se espera que continúe más esto y que quede ya, como decimos, ya que haya una paz en nuestro país, que estemos ya tranquilos de violencia y todo eso, pues. Hasta el momento, como le repito, pues estamos en un buen porcentaje. Yo lo doy, como ciudadano, pues yo lo doy y le doy el ok al presidente, pues también, ¿verdad? Por el trabajo que está desempeñando y todo eso, pues para el beneficio de todo el pueblo salvadoreño, pues está bien todo.